Una historia que nunca acaba. Luego de la anunciada reapertura de la vía al Llano, la carretera fue nuevamente cerrada por lluvias en la zona. Crítica la situación porque no hay información. Una noche más de gastos, de viáticos. ¿Qué les espera a miles de conductores y pasajeros que estaban a la expectativa de este momento desde hace más de 3 meses? Estamos mal, porque nos dijeron que se abriera hasta las 4 de la tarde y allá lleva aquí 3 horas aquí. Detalles en minutos. Por fin, hubo humo blanco en el Congreso para la prohibición del porte y consumo de sustancias psicoactivas en lugares públicos. Estoy de acuerdo, porque hay mucho niño perdido a raíz de ese problema. Los que tenemos los niños no queremos que vayan a llegar a ese punto. Hablaremos con el autor de la iniciativa. Y de nuevo los ladrones quedan libres. A pesar de que una mujer los grabó en video justo en el momento en que le robaban su bicicleta, horas después los delincuentes salieron a la calle. Para colmo de males, la víctima perdió su trabajo por estar en las diligencias para poner la denuncia. ¿Qué pasa con la justicia de nuestro país? Esto es Sala de Prensa. Bienvenidos a Sala de Prensa, un espacio para entender los hechos del día. Margarita, y hoy empezábamos a planear el programa y pensábamos que íbamos a tener una noticia positiva. Sin embargo, se vio opacada por varias cosas. La apertura de la vía al Llano después de varios meses. Primero estaba programada para las 10 de la mañana y fue a las 10:45 cuando finalmente se reabrió para vehículos de carga. Y luego las lluvias hacia mediodía provocaron que hubiera un nuevo cierre preventivo. Llovió. ¿Qué podemos hacer frente a eso? De todas formas, hay que recordar que solo se estaba permitiendo el paso de camiones de carga y, como lo vimos en las imágenes al inicio, también de algunas motos. Pero hacia mediodía, pues las lluvias lo echaron todo a perder, al menos el entusiasmo inicial. Sí, escuchemos lo que dijeron los conductores en el momento que se reabrió, hacia las 10:45 de la mañana. Así reaccionaron ellos en ese momento. No, que deben pasar a todo el mundo, porque necesitamos bajar a todo el mundo, porque aquí nos están perjudicando. Llevamos todas cargas de que se daña el líchigo. Es que estamos en una situación grave, porque como así que únicamente pueden pasar carros únicamente de 3 toneladas, .4, entonces nosotros la sencilla que vamos a ir con esos carros. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta importante vía? Hablamos con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Ministra, ¿cuándo esperan darle paso a vehículos de transporte público y particulares? Mire, en principio tenemos un PMU de tránsito y tráfico que va a reglamentar y controlar la vía. En principio mañana vamos a dar paso a los buses de entre 20 y 40 pasajeros, precisamente para ir de alguna manera abriendo la vía para el transporte público. Para particulares sí no la vamos a abrir aún. Primero tenemos que construir el tablestacado, esperamos que sean máximo 45 días, y la malla protectora para abrirla de manera definitiva a todos los tipos de transporte particular y público a finales del mes de noviembre, obviamente dependiendo del clima, pero estamos contentos, hemos podido cumplir con el cronograma que nos habíamos establecido y esperamos poder hacer lo mismo con la barrera protectora. Como usted dice, ministra, dependemos del clima, pero ¿de qué depende que se reabra totalmente? Porque desde ayer usted había advertido que las lluvias pues van a ser un pie o un palo en la rueda de la normalización. Pues depende de la construcción de una barrera protectora, que es un tablestacado con una malla que proteja la montaña para evitar riesgos. Usted sabe que los vehículos de carga pesada pues de alguna manera no corren tanto riesgo que un vehículo particular, y no podemos arriesgarnos a que caiga una roca y de alguna manera haya víctimas. Desde ese punto de vista estamos con controles, con un PMU permanente de tránsito dirigido por la DITRA y las autoridades locales, permitiendo a partir de mañana por horas el transporte público cuando no haya lluvia y cuando no arriesguemos a ninguna persona. Usted lo acaba de explicar, pero entonces, ¿cuál es el riesgo exacto que corren los vehículos cuando llueve? Por eso vamos a estar permanentemente controlándolo. Por eso tenemos un PMU permanente, tenemos paleteros y tenemos la DITRA permanentemente supervisando el tema, porque tenemos que evitar cualquier tipo de riesgo para las vidas humanas. Ministra, y sobre las obras en concreto, explíquenos qué es lo que están haciendo ahí. ¿La solución ya es la definitiva o hay que hacer más cosas para que la vía realmente empiece a funcionar completamente? Miren, esta solución es temporal.
Ese tablestacado que se va a construir, que tarda 45 días, es una solución que va a permitir de manera temporal reabrir la vía de manera definitiva a todos los tipos de transportes sin correr riesgos. Realmente la solución definitiva, estamos a puertas que nos presenten los estudios la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, de la mano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para definirnos si la solución definitiva es un viaducto que aleje la carretera en ese kilómetro de la montaña o un túnel falso con estabilidad de la montaña. Esperamos a más tardar en 40 días o 30 días tener el diagnóstico de la universidad. De esa manera ese se va a contratar con el INVIA, ya que no forma parte de la concesión, y por eso necesitamos construir esa barrera protectora para que durante la construcción de esa solución definitiva tengamos abierta la vía de manera definitiva a todos los tipos de transporte. Se entienden los problemas en el terreno y en la obra, pero finalmente, ¿cuál es el mensaje del gobierno para los usuarios de esta vía? Porque obviamente están cansados y frustrados por estos cierres. El mensaje es que hemos cumplido a tiempo, a pesar del clima y a pesar de todo. Dijimos que iba a estar cerrada un periodo de 3 meses y estamos cumpliendo dentro de ese periodo, reabriendo la vía de manera parcial, siempre protegiendo la vida de las personas. El mensaje es que así continuaremos cumpliendo, esperamos a finales de noviembre tenerla abierta de manera definitiva, precisamente para el periodo de diciembre, por todo el tema turístico además de eso, y se van a mantener los incentivos al transporte de carga y todos los que se han dado hasta el mes de diciembre, que se reabra de manera definitiva. Y que vamos a tener una solución definitiva muy pronto anunciada para tener la solución estructural esa es una construcción que se ha estimado que tarda alrededor de 18 meses. Ministra, y tal vez habría que agregarle a los usuarios paciencia, obviamente, porque las lluvias apenas están empezando, seguramente habrá infinitos nuevos cierres, y también precaución, ¿no es cierto? Claro, no, y lo acaba de decir la ministra, 18 meses por lo menos de obras, de trabajos, o sea, vamos a tener tiempo para tener problemas. Son miles de millones de pesos los que se mueven por esta vía, en productos, en alimentos, pasajeros, bueno, todo el tema de transporte, y los usuarios de la vía que tienen que ir de Bogotá a Villavicencio, conecta el centro del país con el oriente del país, es una de las vías más importantes del país. Estamos muy atentos, vamos a estar muy atentos a la ministra, al gobierno y a lo que ocurre en la vía, pues obviamente informándoles a ustedes, que son lo más importante, nuestros usuarios, para saber qué ocurre con esta vía. Y que nadie se arriesgue más de la cuenta, ¿no? Porque también hay información de gente que se mete por trochas por donde no se puede. Exacto. Y si el terreno está inestable o si hay lluvias, pues yo creo que esto ha sido un viacrucis largo, pues ya esperar lo más, ya hay que esperar lo menos. Es un buen punto, Margarita. Sí, por más afán que uno tenga, por más ganas de llegar a su destino, no se puede arriesgar la vida por una cosa de estas. Y seguimos con un dato clave a esta hora. La Corte Constitucional tumbó la cancelación de la licencia de conducción por 25 años, como se había establecido, a los reincidentes cuando prestan el servicio de transporte público, es decir, los conductores de plataformas como Uber o Bit. Por eso queda la cancelación de 3 años como estaba en el anterior código. La Corte ha considerado que no se puede equiparar a esos conductores que están trabajando, aunque sea un servicio considerado ilegal, con aquellos que son sorprendidos, por ejemplo, manejando embriagados. Claro, y cada vez son más los conductores que acuden a estas plataformas también por trabajo, porque no tienen otra forma de trabajar y están acudiendo a esto, y muchos usuarios también que acuden a estos servicios de Uber, Bit, Didi, bueno, todas estas plataformas que están en el país para prestar un servicio de transporte público que por el momento es ilegal y por eso pues tiene una sanción, pero no va a ser tan grave como se había establecido. No de 25 años sin licencia, sino 3 años se quedarían sin la licencia de conducción, según este fallo de la Corte. Y más allá del debate legal, pues son una realidad en nuestras calles de las ciudades. Hacemos una pausa, pero ya regresamos para hablar de la prohibición del porte y consumo de drogas en parques y otros lugares públicos. Después de varios intentos, el Congreso por fin le dio vía libre a la prohibición del consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares públicos. La medida en general es apoyada por los padres de familia. Escuchen lo que dicen algunos de los consultados por Noticias Caracol. Yo pienso que deberían tener correctivos con ellos, pero más que todo con los expendedores de drogas, porque eso se nos ha convertido en una enfermedad. Estoy de acuerdo, porque hay mucho niño perdido a raíz de ese problema. Entonces, los que tenemos los niños, no queremos que vayan a llegar a ese punto. Hay muchas dudas sobre el tema aún, apenas se acaba de aprobar esta ley, por eso estamos en contacto con el senador Rodrigo Lara, quien fue el autor de esta iniciativa, para entender sus alcances. Senador, explíquenos exactamente en dónde se prohíbe el porte y consumo de drogas.
Queda prohibido por decisión del Congreso de la República consumir droga o portarla, incluso la dosis mínima, en los parques de Colombia. Queda prohibido portar y consumir droga, incluso la dosis mínima, en los perímetros de los colegios, perímetros que deberán ser establecidos por los alcaldes. Y queda también totalmente prohibido consumir y portar droga, incluso dosis mínima, en los estadios polideportivos, canchas sintéticas, centros deportivos en general. Una medida que seguro va a ser muy celebrada por sectores como los padres de familia, por ejemplo, que están tan preocupados con la expansión de este fenómeno. Los alcaldes deberán reglamentar la ley. Senador, ¿podría algún mandatario local dejar zonas aptas para el consumo en sus ciudades? Esta ley prevé que los alcaldes podrán determinar otras áreas en sus ciudades en donde también será prohibido portar y consumir droga, incluso la dosis mínima. Que definan ellos ulteriormente y con base en otras leyes o normas o jurisprudencia sobre zonas aptas para consumo, es asunto que no es particular de esta ley. Y, por ejemplo, ¿cómo deberá funcionar esta ley en los conjuntos cerrados o que tengan zonas verdes o parques? ¿También se aplica en esos sitios? Este es un aspecto muy interesante de esta ley porque nosotros habilitamos a los consejos de administración de las unidades de propiedad horizontal, conjuntos residenciales, a prohibir en determinadas áreas el consumo de dosis mínima, de droga, de cualquier tipo. No el porte, obviamente, porque la persona puede entrar y salir de su casa. Pero yo creo que esto va a mejorar muchísimo las normas de convivencia. Mire, hoy en día las ciudades se han densificado, hay conjuntos residenciales. Y le doy un ejemplo, los programas de vivienda gratuita tienen en efecto problemas de convivencia interna y con esta norma yo creo que vamos a regular. Por ejemplo, se podrá prohibir que se consuma droga en la zona de juegos, en las zonas infantiles de los conjuntos residenciales, por ejemplo. ¿Y qué hacer con aquellas personas que tienen problemas de drogadicción? Porque lo que dicen quienes están en contra de la prohibición es que pues, no ataca de fondo el problema de raíz, que es la adicción. Obviamente el tema de la drogadicción no se va a resolver con esta ley. Nosotros con esta norma pretendemos regular el uso del espacio público. Yo con esta ley vamos a desterrar la droga, los jíbaros de los parques y se los vamos a devolver a las familias. Vamos a desterrar completamente la droga de los entornos de los colegios. Pero esta no es una ley que pueda resolver de raíz el problema de consumo de drogas, que está ligado a la profunda desigualdad de nuestra sociedad, a la falta de oportunidades de los jóvenes. Por eso no tenemos un enfoque penal ni criminal en esta ley. Son medidas administrativas, medidas de policía que permiten retirar a la persona que consume y si es un adulto ponerle una multa y llevarlo a un programa pedagógico. Al menor de edad se le destruye la droga, se le quita, se le retira del lugar y bueno, y se va para su casa. Claro, ahí el senador aclara que la ley no pretende acabar con el tema de la adicción. Es una cosa que ataca un tema puntual, es el consumo en sitios públicos, bueno, en estadios, en todo tipo de sitios públicos, ahí nos lo explicó muy detalladamente. Y en un asunto tan amplio, pues hay varios frentes, ¿no?, de lucha. Pero habrá que seguir atacando esos otros frentes porque está subiendo el consumo en el país. Entonces hay que mirar también integralmente el problema y mirar qué otras soluciones hay. Esta es una de las soluciones. Y la frase, vamos a pasar ahora a la frase, o mejor, las frases del día, que corren por cuenta del director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González. El encargado de la entidad que debe velar por la seguridad de miles de personas amenazadas lanzó una voz de alarma porque asegura en el Congreso que no hay cómo proteger, por ejemplo, a los candidatos para las próximas elecciones. Tenemos una emergencia porque no hay vehículos blindados ya en el país, en el mercado para suministrarnos las rentadoras. Esa es la situación que estamos viviendo. Se nos han presentado numerosos casos donde han sido interceptados e inclusive secuestrados los escoltas junto con protegidos, han sido despojadas de las armas, han sido hurtados los vehículos, han sido incinerados los vehículos y muchos de los vehículos han sido trasladados hacia Venezuela. No es un tema menor. Básicamente la Unidad Nacional de Protección está pidiendo protección, porque no tienen cómo proteger a los... Y ahora miles de candidatos a las alcaldías y gobernaciones que están siendo amenazados, que están siendo asesinados, y si no tienen cómo protegerlos, estamos ante un problema que puede ser bastante grave. No, realmente es una alarma que dan ganas de llorar, con las elecciones a la vuelta de la esquina y con el ambiente tan caldeado como está. Bastante complicado y tendremos también que estar muy atentos a lo que ocurre con este tema.
Hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos con una polémica que no termina, la de los delincuentes que siguen saliendo libres a pesar de las pruebas en su contra. Vuelve y juega. Ayer, lunes, publicamos un nuevo caso de robo de una bicicleta en Bogotá. Son incontables, pero la víctima esta vez grabó a los delincuentes que quedaron plenamente identificados cometiendo el delito. Y hoy amanecimos con una noticia insólita. Quedan libres porque no fueron capturados en flagrancia. Sí, escuchen lo que dice la policía y cómo explica la decisión que tomó la justicia. Lo que nos deja sin el tema de poderlo judicializar por el tema de que no existe la flagrancia en el caso. La otra persona que fue capturada anoche, que fue retenida anoche ya con el elemento, con la bicicleta como tal, de igual manera no se puede presentar ante las autoridades judiciales por el tema de la flagrancia. Sin embargo, las dos personas quedan vinculadas a la investigación por el tema del hurto. Y mientras los ladrones quedaron en libertad, la víctima del robo, que al menos pudo recuperar su bicicleta, se quedó sin trabajo y además, como pasa en estos casos, expuesta, peligrosamente expuesta por su valor. Seguramente perdió varias horas realizando la denuncia. Así se lo dijo a nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Quisiera dar un abrazo a todos. No, con mucho gusto. Es un medio de transporte, ¿no? Ese es mi medio de transporte diariamente. Claro. Igual lo voy a tener ya mañana para el trabajo con mi bicicleta otra vez. Me echaron del trabajo. No me digas. Pero bueno, esa es otra historia. Esa es otra historia, pero bueno, lo que sí es repetitivo es que los delincuentes salgan libres a pesar de que haya denuncias, a pesar de que haya pruebas. Por eso le preguntamos al abogado Francisco Bernate, ¿qué podemos entonces hacer los ciudadanos si a pesar de esas evidencias tan claras, como la que vimos en este caso del robo de la bicicleta, los ladrones siguen saliendo libres? ¿Qué podemos hacer si este tipo de delincuentes siguen quedando libres? Lo que tenemos que entender como ciudadanos es que toda persona tiene derecho a la libertad, que solamente en casos muy excepcionales una persona debe quedar detenida mientras se adelanta el proceso en su contra. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es confiar en la institucionalidad, entender que así funcionan las cosas, confiar en nuestras autoridades y que este tipo de conflictos se sigan tramitando por la vía civilizada. Pues muy difícil, doctor Bernate. La verdad es que una sensación de impunidad que es desmoralizante para los ciudadanos. Lo que las autoridades aclaran en casi todos estos casos es que aunque los sospechosos queden libres, los van a vincular a los procesos que generalmente no avanzan. ¿No se le están dando más garantías a los delincuentes que a las mismas víctimas? Es decir, que muchos de ellos sigan delinquiendo e incluso aprovechen la oportunidad para volarse. No es cierto que se estén dando más garantías a los delincuentes que a las víctimas. Tampoco es cierto que el que una persona haya quedado en libertad mientras el proceso se pueda hablar de impunidad. Ejercer o tener en contra un proceso penal es una situación muy delicada para cualquier persona y el Estado colombiano cuenta con los mecanismos para impedir que se fuguen del país, para garantizar la comparecencia no solo al proceso, sino ante la eventual condena. De manera que no es cierto que esto sea, que en Colombia haya más derechos para el delincuente que para la víctima, no es cierto. Tampoco ni siquiera podemos hablar de un equilibrio. Hoy en día podemos decir que las garantías están para todos los sujetos. Tampoco es cierto que las personas ya queden en libertad y hayan resuelto su problema, los procesos siguen y las autoridades cuentan con todos los mecanismos para hacerlos comparecer ante las autoridades. Se entiende la respuesta del abogado y que debe haber garantías también para los sospechosos o los acusados, pero sí es bien complicado para que los ciudadanos entendamos por qué se les dan a veces tantas garantías y si se da ese papayazo, como dice uno popularmente, para que incluso se vuelen. Pero bueno, ¿qué debería cambiar, doctor Bernate, en el sistema para que esto no siga ocurriendo? Considero que para evitar que esto ocurra deben darse varias situaciones. La primera, facilitar los trámites para que los ciudadanos podamos denunciar los hechos y llevar a los responsables ante las autoridades, utilizar la tecnología. En segundo lugar, evitar que las víctimas tengan que pasar horas y horas interponiendo una denuncia. En la realidad, más se demora la víctima poniendo la denuncia que el delincuente saliendo a la calle. Tenemos igualmente que utilizar la tecnología, simplificar los procedimientos, que las autoridades se pongan del lado del ciudadano y sobre todo que la Fiscalía General de la Nación cuando vaya ante un juez vaya con un caso sólido. Es responsabilidad de ella argumentar ante un juez por qué la persona se presume es el autor del hecho primero, pero segundo, por qué debe estar detenida. Ese es un hecho que debe probarse
caso a caso. Pues, doctor Bernate, permítame cordialmente discrepar de sus opiniones, porque, por ejemplo, en nuestro caso particular, nos robaron el apartamento hace 7 años, los ladrones quedaron grabados en las cámaras de seguridad y nunca pasó nada. Sí, nos ha pasado, creo que a todos los ciudadanos, no solo en Bogotá, en capitales, en muchísimas partes del país. Sigue pasando y sigue pasando. Y el sistema sí debería tener algún cambio para que esto por lo menos tengan un castigo, por lo menos sientan que la justicia está operando, para que ellos por lo menos sientan, los ladrones y los delincuentes sientan que sí los están castigando por esto. Definitivamente es un tema bien complicado y claro, se entiende las respuestas de un abogado o los jueces pues están cumpliendo la ley, están cumpliendo estrictamente la ley, pero para el ciudadano queda una sensación de que estamos con la justicia amarrada, con las manos amarradas. Hasta las mismas fuerzas de policía tienen esa misma sensación de que hacen los operativos, capturan las bandas, porque además están identificados, son los mismos reincidentes y al final vuelven y quedan libres. Sí, y los dejo con un dato que seguramente va a tener desarrollo en estos días, tal vez aquí en Sala de Prensa. Un titular de las 7 de la noche, del noticiero de esta noche, destapan irregularidades la registraduría, la fiscalía y las autoridades electorales. Más de 900.000 inscripciones de cédulas para las próximas elecciones quedaron sin efecto por un presunto trasteo de voto. Fueron anuladas esas inscripciones. Seguramente vamos a tener también bastante desarrollo de esa noticia en los próximos días, Margarita. Alarmas por doquier sobre las elecciones. Y hasta aquí, Sala de Prensa. Así es, muy buenas noches y nos vemos mañana.